a grabar. Buenos días a todos, qué rico verlos nuevamente, me encanta, ojalá se sumen más alumnos. Siempre los viernes tiende a una baja en la participación, pero agradezco siempre a los alumnos aquí fieles que están conmigo aquí los días viernes. Agradece. Sí, por supuesto, siempre. Vamos a empezar, ¿ustedes saben de banderas, chiquillos? Un poco. Sí, yo el otro día estuve jugando y casi logro el 100% de acordarme de todos los países. Así que lo voy a hacer al azar. Elegí bandera. La simple, porque la versión difícil yo creo que me costará mucho. Pero empecemos con ustedes, pues. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Are you ready? Ya. Recuerden que tienen que participar a lo mejor en- con el micrófono para así ganar tiempo. Empezamos. A ver, ¿cuál es la bandera de Estados Unidos? Bandera de Estados La comuna Unidos. ¿Esta? La, la esa, la ¿Ya? de estrellas. ¿La de Rusia? Rusia. blanca con azul y con roja. Sí, muy bien, ¿quién lo dijo? Yo la Yaret. Muy bien, ahora la de Sudáfrica. La de abajo, la última. ¿Esta? No, Sí. de Tailandia. Sudáfrica, La con vamos. verde. La con verde con una raya así como verde, roja y azul. Y ¿Esta? una negra. La primera, amor, la primera. La ¿Esta? primera. ¿Esta? No. Sí. ¿Esa? Bien. Después, Australia. Australia es esa que tiene azul y la bandera como de Gran Bretaña. Esa que tiene como estrellitas. ¿Esta? Ah, Bien. ¿La de Francia? de Francia es la que está al lado. ¿Esta? ¿Seguro? Ya. Bien. Alemania. La que está al otro lado. Bien. Esa. ¿La de México? La de México, México está La de arriba. arriba. ¿Esa? La de arriba. Bien. Sí. ¿La de China? China está al lado de Australia. ¿Esta? Bien. ¿España? España La está arriba al lado al de lado de México. Bien. ¿Canadá? Al lado de México. Bien. ¿La de Italia? Sí. Italia, abajo de Estados Unidos. Bien. ¿La de la India? la de la India, creo que. ¿El círculo? No, no me acuerdo. ¿Esta? No, la otra. Esa parece. Sí, esa Bien. misma. ¿Gran Bretaña? La de Abajo de abajo. España. Ya. ¿Tailandia? Tailandia parece la que dije. La que tiene rojo, blanco, azul, blanco. Bien. ¿Brasil? La con la verde. Arriba Bien. ¿Japón? de La la círculo rojo. Bien. 94%. 94%, bien. A ver, tercero medio B. Bien, bien. A ver. Lo reiniciamos de nuevo. A ver. Tendríamos que buscar. Nos tira otra opción. Vamos para atrás. Ahí. Ahí están ustedes. Ahí salieron todo bien. Y empiezo a salir la misma, ¿no? Sí, sale la misma. Voy a buscar el otro. Pero este juego yo lo he sacado y yo lo juego con mi hija para que se aprenda. Me encanta. Aquí, por ejemplo, 25 ciudades más grandes. A ver si saben de geografía. Vamos, comenzamos. ¿Dónde está Pekín? ¿De qué ciudad es? Capital. Pekín. También conocida como Beijing, en China. ¿Ya no? Shanghái. Bien, Pekín. Yakarta, es de Indonesia. ¿Dónde queda Indonesia? Cerca de Australia, les doy un dato. ¿Esa? ¿Esa? ¿Cuál creen? ¿Qué estado está? Vamos, vamos. ¿Esa o esa? ¿Alguien me dice?
Yakarta. Después Shanghái, recién la habíamos visto por acá. Sao Paulo, ¿dónde está? Acá. Está en Brasil. Está en Brasil. ¿Cuál de esas dos es? La de abajo, Bien, Nueva Delhi, está en la India. ¿Cuál es? Esta es la India. Hay 3 ciudades. ¿Cuál creen que es? creo que es la de abajo también, o la de arriba. ¿Esa? Ah, esa es Bombay. ¿Esa es Yakarta? Arriba. Bien. Encontramos. El Cairo es de Egipto. ¿Dónde está Egipto? Está por aquí. Arriba. Está por aquí. Arriba. Ahí, vamos. Bien. En Cantón. Esto está por acá. Por China. ¿Puede ser esa? Nueva York. ¿Dónde está? Eso es simple. En Estados Unidos. ¿Dónde Nueva está? York. Esto es Estados Unidos, pues. ¿Dónde está De Nueva York? abajo, al lado, Los Ángeles. al lado, sí, Bien. Río de Janeiro, está al lado de Sao Paulo. de abajo. Karachi. Es Japón. Uh, uh. Karachi no me suena. ¿Será eso? Tampoco. Ahí estaba. Bombay. Esa estaba aquí. Tokio. Estambul es de Turquía. Ahí. Londres. ¿Dónde queda? En la capital de Europa. Inglaterra. En Inglaterra. ¿Y dónde está Inglaterra? Aquí, pues. Sí. Moscú. Es de la Gran Rusia. ¿Dónde está? La grande parece esa que está apretando. Teherán. Aquí. Es Bien. Calcuta. Está por aquí en estas dos. La India. Ahí. Bien. Ciudad de México. ¿En? Aquí está México. Ahí. Dhaka. No. Yo creo que esta. Sí. Buenos Aires. ¿En? Argentina. abajo de Sao Paulo, ¿no? Bien. Sí. Abajo Japón. Bueno. Lagos. No, dije Sao Paulo. Ah. Osaka. Por aquí. Seúl. Ahí. Manila. Ahí. Bien. Bien, chiquillos, bien, muy bien, muy bien. Para empezar. ¿A quién tengo que dar la bienvenida? Bueno, Yeray, Catalina, Urrutia, bienvenida. Joana Labarché y Edward Daza, bienvenidos. Bueno, entonces hoy día vamos a comenzar después de este juego que espero que lo hayan disfrutado y que lo pueden jugar online, de hecho. Se llama Ceterra, el programa Ceterra, y se juega online. Yo lo descargué. Vamos a ver la clase de hoy día. Uno de los temas que más me gusta, yo tengo que decir, lo había dicho. ¿Quién tiene el audio? Es una... Ahí sí, lo arreglo. Ya. Hoy día vamos a ver paisaje y configuración del relieve de América y Chile. ¿Ustedes saben cómo se formó Chile? ¿Alguien sabe? Pueden opinar en voz alta o por chat. Recuerden que no lo he silenciado, pueden participar. ¿Cómo se formó Chile? ¿Producto de qué? ¿De qué choque de placas? Por chat, por micrófono pueden participar. ¿Qué choques de placas y formaron Chile? Vamos. Bueno, si no lo saben, vamos a empezar entonces con esta unidad. ¿Se dan cuenta? A ver quién me respondió ahí. ¿Sobre la placa sudamericana o no? Sí, profe, yo no sé, dice Guillermo. Lo voy a explicar. Sí, tal como lo dice la placa sudamericana con la placa de Nazca. De aquí vamos a ver muchas cosas y vamos a entender mucho cómo se conformó América y Chile, la clase de hoy día. Por
Por eso nuestro objetivo va a ser comprender los factores endógenos, o sea, desde el interior de la Tierra, que configuran el relieve y paisajes de América y Chile. ¿Ya han escuchado hablar de la Pangea? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguna vez? ¿Escucharon hablar de la Pangea? No, ¿No? no, profe. ¿De verdad? ¿Nadie? Yo me acuerdo que salía en séptimo básico. Ojo, séptimo básico. Mire, la Pangea es esto. Profe, ese no era el de la era paleozoica, una cosa así. Espectacular, muy bien, te felicito. ¿Se acuerdan cuando la Pangea era un solo continente? Hay un puro continente y que después con el paso del tiempo se dividió en dos super grandes continentes, ¿ya? Que era la Eurasia, ¿no es cierto?, que estaba en el norte, y Gondwana, que estaba en el sur. ¿Quién era la Eurasia? La Eurasia estaba, acuérdense, Norteamérica, Europa y Asia. Y Gondwana eran los países de Sudamérica, África, la India, la Antártida y Australia. Y después, con el tiempo, se fue, ¿cierto?, separando. Y eso transcurrió tras millones y millones de años. Es un proceso que todavía, gracias a las placas tectónicas, se va moviendo. Por eso ahí está, hace 200 millones de años acá, era un solo continente. Después, hace 180 millones, se empezó a separar la Pangea. Hace 135 millones de años, en el Jurásico, cuando estaban los dinosaurios, ¿no es cierto?, se empiezan a separar más entre continentes. Y hace 65 millones, cuando desaparecen justamente los dinosaurios, se conforma lo que actualmente tenemos. ¿Se dan cuenta? Tiene que pasar millones de años, y de hecho lo que plantea la actual deriva continental es que los continentes se van a seguir separando. De hecho, América se va a separar del resto, de Sudamérica del resto de América. Y África se va a unir con Europa, va a desaparecer el mar Mediterráneo. Y Australia se va a acercar en este caso, a esta zona, a Tailandia, a esta zona. Imagínense. Y en este caso Canadá se va a abrir. Pero eso, ¿en cuánto? Adivinen cuánto. En 1 millón de años. En 1 millón de años, así que ni siquiera lo vamos a ver. Por lo tanto, así está el planeta hoy en día. Y estos, ¿qué son? Las grandes placas, ¿no es cierto? Por eso cuando yo les pregunté cómo se había formado, ¿no es cierto?, yo hablo solamente de Chile, hoy, en este caso, es el choque de la placa de Nazca con la placa, ¿está aquí cómo se llama? Lo dijo Francisco. No sé, Paleozoica. no, la placa Ah, sudamericana. ya, pues. Para que ustedes sepan, Chile estaba en el fondo del mar, la cordillera de los Andes, que ustedes ven que estaba en el fondo del mar. Pero con el transcurso de millones de años, ¿no es cierto?, la placa de Nazca se hundió bajo la placa sudamericana y levantó el terreno, levantó una gran estructura, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos hoy día la cordillera de los Andes. Por eso hay fósiles marinos en las cumbres de la cordillera. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes estuvo bajo el fondo del mar en el periodo, ¿no es cierto?, de hace 65 millones de años atrás. Por eso hay fósiles marinos en las cumbres de la cordillera. Por eso la evolución geológica del continente americano, si ustedes se dan cuenta, ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, que estaba todo junto. Y por eso este pedazo va aquí, correspondía a este sector de Sudamérica. Por eso hay coincidencias. Los polos, cómo se empezaron a separar aquí. ¿Ves? Ahí están las coincidencias. Miren. Por eso cuando alguien puede decir todo calza, claro, todo calza. Porque en un momento hubo un solo continente. ¿Eso lo sabían? ¿Lo recordaban? Respóndanme en el chat, ¿sí o no? ¿Lo recordaban? La Jared no lo recordaba. ¿Quién más no lo recordaba? Por eso uno nunca termina de aprender. Eso es bueno. Más o menos, dice Francisco. ¿Quién más no lo recordaba? Respondan en el chat para si yo, y en este caso, y si tienen dudas me van preguntando, esa es la idea.
Y Yeray me dice que tampoco. ¿Quién más? Catalina Urrutia, ¿este se acordaba? Joana, Edward, Francisca, un poco se acordaba Francisca, un poco. Entonces, todas estas cosas que usted, Catalina me dice más o menos, todas estas cosas ustedes las vieron en séptimo básico, en séptimo. La Joy me dice que no. Entonces, por eso es importante que cuando yo les pregunte, que me digan, profe, oh, estas cosas sí, estas cosas no. Entonces, así yo puedo ahondar en el tema, porque si no, yo lo doy por hecho que esto ya lo saben. ¿Ok? Entonces, como les decía, ahí está que todo era muy semejante. Y aquí, ¿en qué periodo se empezó a formar el relieve? Por eso, nosotros nos pertenecemos a esta zona, lo que es Chile. ¿En qué periodo? ¿Qué periodo vamos hablando? ¿Qué color corresponde? ¿Cómo se llama este periodo? Cenozoica. En el periodo cenozoico se conformó el territorio de Chile, gran parte. Y esto fue producto de que se empezaron a levantar, ahí lo dice. Se empieza a formar la cordillera de los Andes, las montañas de América Central, es decir, que estaban en el fondo del mar, empezaron a emerger. Estos son, Profe, ¿Chile nace dígame, en 1810 o no? ¿cómo? ¿Chile nace en 1810? Como país independiente, sí. Como país Ah, independiente, sí. Los territorios más antiguos son los amarillos, los macizos. En estos macizos, para que ustedes lo entiendan, son donde hay en mucho, también existen en otras partes del mundo, pero en América están en Canadá y en Brasil. Y son territorios donde hay muchos diamantes, porque son tan antiguos que las primeras uniones de metales formaron diamantes. En cambio, en el resto están los otros minerales. Por ejemplo, aquí Chile tiene carbón, ¿no es cierto? Tiene por los fósiles, tiene también cobre, por lo tanto, se formaron otros minerales que son mucho más nuevos. Por lo tanto, si se dan cuenta, todo el territorio desde el norte, por el lado occidente de América, es sumamente nuevo, es sumamente nuevo. Y Chile es de los territorios más nuevos. Entonces, los relieves montañosos accidentados tienden a separar a los países, ¿no es cierto? Como sucede con Chile y Argentina, ¿cómo se llama la cordillera que separa Chile y Argentina? de los Andes, no. No, Por sí. supuesto que sí, pues. Ah, sí. Y son difíciles de transformar este paraje a través de la actividad humana. ¿Por qué? Porque es una cordillera gigantesca. Como alguien quisiera hacer un puente, ¿no es cierto? O hacer un caminito y destruir la cordillera de los Andes, es imposible. Uno puede encontrar, ¿no es cierto?, hacer un túnel, ¿no es cierto?, pero derribar la cordillera, imposible. Imagínense, si nosotros quisiéramos ventilar Santiago y dijéramos, vamos a ventilar, nosotros vamos a destruir la cordillera de la costa, imposible la cantidad de polvo, pero tampoco tenemos sistemas para destruirlo. Las tierras bajas facilitan la vida de relación y el poblamiento. Por ejemplo, los valles, las llanuras, donde nosotros estamos en el Valle del Mapocho, como se le llama, o el Valle del Maipo. Son zonas planas, ¿no es cierto?, fértiles, porque hay mucho material volcánico, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro territorio, ¿no es cierto?, la zona central está lleno, ¿no es cierto?, de tierra muy fértil, y de hecho una de las tierras más fértiles de América, la zona central de Chile. Por eso, cuando ustedes vieron, a ver, en qué época, en octavo básico, la profesora le explicó que Chile era el granero de América, que exportaba trigo a todos los países porque tenía los mejores suelos. Los suelos más fértiles de América los tiene Chile. Por eso hay que cuidarlo. Entonces, las grandes formas del continente americano se originaron por el movimiento de placas, ¿no es cierto? Movimiento de placas, que son movimientos, ¿no es cierto?, orogénicos, es decir, dentro de la Tierra, movimientos epirogénicos, ¿no es cierto?, y volcanismo. Y vamos a estudiar cada uno de estos tres. Esto también lo vieron en séptimo básico. Así que si no se acuerdan, me dice el profe, ¿puede explicar un poco mejor? ¿Estamos de acuerdo? Levanten la manito, si están de acuerdo conmigo. Muy bien, muy bien. Ya, excelente, excelente. Así vamos haciendo el trabajo entre todos. Entonces, ¿qué son los movimientos orogénicos? Son los movimientos horizontales, ¿ya? De la placa, ¿ya? En este caso, aquí lo vamos a ver, que dan origen, por ejemplo, a la cordillera de los Andes. Por ejemplo, la placa sudamericana, ¿no es cierto?,
que está encima de la de Nazca. ¿Qué hace la de Nazca? Si ustedes me ven aquí en la mano, la levanta. Y así se forma. Al chocar, se levanta. Entonces, esos son los movimientos orogénicos. Después tenemos los movimientos epilogénicos, que son verticales, encargados, ¿no es cierto?, de continentes y cuencas oceánicas, por ejemplo, la Patagonia, ¿no es cierto? Cuando en este caso son verticales, se levanta, pero la forma plana, ¿ya? No va destruyendo, no va levantando, sino se va levantando, ¿no es cierto? Y forma los mares, los lagos, ¿no es cierto? Y en este caso, las planicies, en este caso estamos hablando de la llanura, los valles, que es súper importante. Entonces, por ejemplo, el Valle de Santiago, ¿no es cierto? El Valle Central, que también no lo conoce con ese nombre, es producido por ellos, ¿no es cierto? Porque ya está la cordillera de los Andes, que ya se levantó, y después el movimiento epilogénico levantó, en este caso, lo que estaba en el suelo, en el fondo marino, y lo dejó plano. Y por eso tenemos, en este caso, la zona central, o lo que conoce usted como depresión intermedia, es una depresión. Es decir, plano dentro de dos grandes alturas, que son la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Y también está en el fondo del mar. Y lo más importante es que la depresión intermedia en Chile está llena de material volcánico, porque en el tiempo de hace 65 millones, en este caso, la cordillera de los Andes hacía mucha actividad volcánica. Entonces, todo el valle central de Chile y el norte de Chile estaba lleno de tapas, ¿no es cierto?, de, de material volcánico, de ceniza, ¿no es cierto?, le dieron la fertilidad que tiene Chile. Se dice que ustedes, al frente de nosotros, la cordillera de los Andes, hay un volcán, el San José. No sé si lo han escuchado. Volcán San José, ¿no es cierto? Buen día, Jan. Vamos. Oh, ¿quién está haciendo con ruido? Buenos días, profesor. ¿Ya? Ocurrió que hace unos 65.000 años atrás, ¿no es cierto?, el volcán San José hizo la última erupción y lanzó rocas del tamaño de un auto o tamaño de una casa al centro, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Por ejemplo, ¿sabes hasta dónde llegaron? Hasta Gran Avenida, cerca de donde viven ustedes, llegaron, imagínense, el volcán que está en la cordillera de los Andes lanzaba rocas de ese tamaño, ¿no es cierto?, de una casa, de un automóvil, hasta donde está Gran Avenida. Y eso se ha encontrado, ¿no es cierto?, eh, por los estudios. Imagínense si hiciera una erupción nuevamente de este volcán. Santiago quedaría tapado por las cenizas, totalmente, y destruido, aparte, en este caso si fuera de la misma intensidad. Ahí está, estos son los glaciares, ¿no es cierto?, que están en el sur de Chile, maravillosos, y esperemos que no se derritan. Después tenemos el volcanismo, ¿no es cierto? Y que Chile, todos sabemos que es un país volcánico. En este momento hay 3 alertas amarillas en Chile, es decir, están movimientos muy de que puede hacer erupción, pero no segura, pero están siempre en alerta. En este caso la ONEMI está bien claro de que, y en este caso el Instituto Vulcanológico de Chile, atento, ¿no es cierto?, a estas zonas, que en la zona central de Chile hay muchos volcanes que pueden hacer erupción. Y muchos de ellos están muy cerca de la población, porque recuerden que Chile es muy angosto. Entonces un volcán que haga erupción aquí, las cenizas, ¿no es cierto?, caídas por el viento desde Argentina, van a llegar inmediatamente a la capital o al centro del país. Entonces, ese es el peligro que hay en nuestro país respecto a las erupciones volcánicas. Aquí ustedes pueden ver, esta es la cordillera de los Andes. A ver, ahora me acordé de esa materia. Cuando pequeña me dio miedo lo de los volcanes. A mí, créanme que si uno de mis, de mis sueños, a mí me hubiese encantado ser vulcanólogo o geólogo, porque me encanta mucho la geografía, estudié la geografía, y tengo como manía ver películas sobre volcanismo, me gustan, las busco, o de desastres naturales, tsunamis, volcanes, etcétera. Tengo una colección en un disco duro, porque me gusta y aprendo mucho. Eh, Me fascina, por eso les digo, o sea, son cosas personales, pero me encanta estudiar geografía y en la universidad me iba muy bien en los ramos de geografía. Entonces la cordillera de los Andes, ustedes la ven, está llena, ¿no es cierto?, de montañas y volcanes. Volcanes que muchos son activos y otros que están apagados, ¿ya? Pero no quiere decir que estén muertos, por un movimiento tectónico pueden hacer erupción. Estas zonas son las zonas planas, conocidas como las pampas, las famosas pampas, ¿no es cierto?,
Esta es la zona forestal que conocemos como el Amazonas, ¿ya? Por lo tanto, y las zonas desérticas recorren todo el litoral, ¿no es cierto?, desde Ecuador hasta el centro de Chile, pasando por el Perú. Estas son las zonas que son mucho más, ¿no es cierto?, visibles, si uno lo caracterizaron en cuatro sectores: desierto, las pampas, las zonas tropicales y las montañas. Así está dividida América. Y nosotros, imagínense, lleno de montañas y desierto. Y, como se decía la canción, el himno nacional, el país del Edén. Aquí también ustedes se pueden dar cuenta que nuestra América está llena de ríos. Mire, todas esas rayitas así como penitas son ríos. Son ríos. Y el más grande de América es el Amazonas. ¿Qué? ¿Dónde nace el Amazonas? Bueno, le voy a hacer esa pregunta porque muchos se tienden a confundir. ¿Dónde nace? Pueden decirlo por micrófono o por chat. Porque tú dices, el Amazonas es de Brasil, sí, pues. Brasil, Claro, la gran mayoría, ¿no es cierto?, recorre casi todo el Brasil, miren. Pero recuerden que Brasil, de ahí pasa por un poco. pero para que ustedes sepan, y aquí está el error, recuerden que los ríos van de altitud a menos altitud, es decir, de montaña a mar. Por lo tanto, el Amazonas no nace en el mar porque tiene que haber una inclinación para que baje el agua, pues. No puede ir al revés. Es decir, el río no nace en el mar y sube hasta llegar acá, al contrario. Nace en la cordillera. ¿Cómo? Nace en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? ¿Y, y dónde descansa? ¿En qué océano? ¿Cómo se llama este océano? Ahí está, pues, chiquillo. ¿El océano? ¿Océano? ¿Por chat lo pueden decir? El Pacífico, No, pues el océano Atlántico, el Pacífico Este. Entonces, para que ustedes sepan, el río Amazonas nace de la cordillera de los Andes, aquí, y cruza todo Brasil, y llega al océano Atlántico. Y no al revés, como la gran mayoría tiende a equivocarse. Y piensan que nace en el mar y después sube. No, pues por la gravedad no puede subir. Por lo tanto, nace la cordillera de los Andes y cruza todo Brasil para llegar al océano Atlántico. Aquí están los lugares, ¿no es cierto?, las montañas, ¿no es cierto?, los famosos escudos, que son las más antiguas, ¿no es cierto?, que son de la época del Paleozoico, ¿no es cierto?, que son, como yo decía aquí, hay muchos minerales antiguos, diamantes, especialmente, y aquí también en el sur de Chile, ¿ya?, que se comparte entre Chile y Argentina, ¿ya? Todo esto es la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque incluso hay teorías que dicen que la cordillera no nace, cuando le preguntan a uno, ¿y por dónde nace la cordillera de los Andes? Te dice que en Colombia y que cruza todo el continente americano, se hunde en el Paso Drake, ¿no es cierto? Y aparece en la Antártida con el nombre de Antartandes, ¿ya? Pero hay vestigios de satelitales que dicen que la cordillera de los Andes nace, ¿no es cierto?, casi en Alaska, en Norteamérica, y que es la continuidad que se da por lo que nosotros conocemos como las rocallosas, ¿no es cierto?, cruzan el Océano Pacífico junto en este caso, América Central, y siguen Colombia, según topografías de satélites, en este caso del espacio, que han sacado esa imagen. Pero siempre hemos dicho que nace en Colombia y termina al sur de Chile, se hunde y aparece en la Antártida con el nombre de Antartantes. Aquí tenemos cómo se formó. Esta es la famosa placa de Nazca y la placa sudamericana. Al hacer efecto, esta imagen ustedes la deben recordar de séptimo, ustedes se dan cuenta. Al chocar, se va levantando el suelo, puede provocar terremotos, volcanismo, ¿no es cierto? Y si un gran terremoto es fuerte, se producen, ¿qué cosa? En la costa, hay un gran terremoto, ¿qué se produce? tsunami, Los tsunamis, ¿no es cierto? Que nosotros ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Muy bien, Millaray, muy bien. Esos tsunamis, ¿no es cierto? Cuando los terremotos son, por ejemplo, el del 2010, se produjo, ¿no es cierto?, en la costa
de Copquecura, y por lo tanto, al moverse tan fuerte, 8.8, provocó que el agua se retirara. Primero se va el agua y después toma todas las fuerzas e ingresa a la costa. Por eso son tan complicados. No, si tú también lo dijiste, Jan. Por eso tú lo dijiste primero y después es que Millaray lo escribió. A ver, dice, lo peor es que Chile es un país con muchos temblores y uno de esos puede provocar la erupción de un volcán. Sí, eso es el asunto, que es un país volcánico, muy volcánico nuestro país. Por eso nosotros tenemos un centro vulcanológico que registra, ¿no es cierto? Por ejemplo, en total tenemos cerca de como 150 volcanes, ¿no es cierto? O 50 más seguros que pueden hacer erupción o que están en seguimiento. Están en seguimiento en Chile. Por ese motivo, tenemos que Chile siempre estar alerta. Así como siempre se ha dicho que Chile es un país sísmico, también Chile es un país volcánico. Y grandes erupciones han existido en el sur de Chile en el último tiempo. Eso siempre. Con respecto, por ejemplo, a lo que estamos hablando, perdón, cuando se produce un terremoto, está la escala de Mercalli. Ve que las noticias dicen, oh, según la escala de Mercalli, o después lo dicen según la escala de Richter, la escala de Mercalli mide, si ustedes empiezan a mirar, se podía imperceptible, se podía perceptible, en lugar, es la percepción que tiene el ser humano del movimiento. En la escala de Mercalli termina en el grado 12, destrucción total, porque el hombre lo observa y dice, oh, se derrumbó toda la casa, toda la ciudad, eso es destrucción total. ¿Ya? Grado 11, ¿no es cierto? Casi ningún mueble queda en pie. Grado 10, derrumbe de pared y cimiento. Pero eso es la percepción del hombre, ¿se entiende? Entonces se mide de esa manera, en la escala Mercalli. En cambio, en la escala Richter mide la magnitud, es decir, la energía de la Tierra, y para eso existen sensores. De 3 a 5 generalmente no se siente, pero es registrado. De 3,5 a 5,4 uno lo puede sentir. ¿Ya? Si uno está en el segundo piso, como nos ha ocurrido en clase, o en el tercer piso, se mueve mucho. Y uno inmediatamente ya sabe que ahí viene a lo mejor uno fuerte o no, pero se mueve harto. De 5,5 a 6 ocasiona daños ligeros en edificios, por ejemplo, que se tricen o que las ventanas se salgan de su lugar. De 8,1, ¿no? O sea, aquí debería ser 6,1 a 6,9, puede ocasionar daños severos en zonas pobladas, por ejemplo, que en algunos casos, ¿no es cierto?, las panderetas, ¿no es cierto?, o mucho alumbrado público se caiga, ¿ok? De 7 a 7,9, terremotos de mayor y causa daños, por ejemplo, que algunas casas antiguas se desplomen, que a lo mejor las calles se hundan, pero de 8 grados y mayor, nosotros ya lo conocemos. Hay un gran terremoto, hay mucha destrucción. Y ustedes saben que no les voy a adelantar nada. De hecho, hay una película, ¿se acuerdan que salió hace poco? No, el 2015 parece. Se llamó San Andrés. ¿Alguien la vio? Se llamaba Terremoto. San Andrés, que actuaba La Roca. ¿Quién la vio? La falla de San Andrés, profe. Esa. Sí, ahí Miguel ahí la vio, ya la vio. En esa, lo más chistoso, ustedes vieron que es un tsunami tremendo que arrasaba el terremoto, bueno, aparte de hacer pedazos, ¿no es cierto?, Los Ángeles, California, y también ocurrió que vino un maremoto gigantesco de altura de casi 50, 60 metros de altura. Pero, cuando comienza la película, el geólogo le da la explicación a los alumnos que dice que hay terremotos gigantescos y el terremoto más grande que se ha registrado ha sido, y nombran a Chile, el terremoto Valdivia, y muestran un video de lo que había provocado. Y, en la película, cuando se está terminando la película, dijeron, el terremoto de Los Ángeles, ¿de cuánto fue? De 9,6. O sea, un grado más que el de Chile. Imagínense la destrucción que generó, de acuerdo a lo que ustedes vieron en la película, cómo ocurrió en Valdivia. Afortunadamente Valdivia era una población de muy pocos habitantes, no tenía grandes construcciones, por eso hubo menos daño. Pero lo más importante es que había muy poca población y mucha de esa gente, murieron cerca de 3.000 personas, pero mucha de esa gente pudo correr a los cerros. Y afortunadamente el terreno chileno, ¿no es cierto?, va ascendiendo porque como es tan plano y después asciende,
llegaron olas de 40 metros. Entonces la gente supo y alcanzó a correr. Alcanzó a correr y que ahí vamos a ver un video. Veamos la comparación. Y esto, ¿se acuerdan del terremoto del 2010? Que eran sumamente pequeños, ultra pequeños yo creo. Y el terremoto del 60, que es mucho importante entenderlo. Miren, en el 2010, esto es la fuerza que generó el tsunami. Miren, es como oscuro, como casi, voy a bajarle el volumen aquí. Eh, Esto es un color más oscuro, aquí en Copticura, donde el temblor fue fuerte y provocó nosotros una gran intensidad, ya una gran fuerza. Y el maremoto es todo lo que está con rojo, ¿para dónde fue? Por eso, miren, llegó hasta cerca, llegó aquí a Hawái y llegó también a Japón, pero un poquito nomás. Y aquí lo mismo, llegó, ¿no es cierto?, a Nueva Zelanda, la isla de Pascua, por eso, y en la isla Juan Fernández, recuerden que murió mucha gente por el tsunami, pero aquí fue fuerte, imagínense, por eso el tsunami abarcó la zona central, desde la quinta, ¿no es cierto?, hasta la novena región. Imagínense cómo ese fue 8.8 el terremoto del 2010. ¿Cómo creen ustedes que fue el terremoto del año 60, 9.5? ¿Cómo creen ustedes? Vean por el chat antes de mostrarles la imagen. Fue una monstruosidad, miren. Esta es la foto satelital que muestra que aquí el terremoto de Valdivia, lo negro, es como el infierno, olas gigantes. Miren, comparen. Me interesa, mire, este es el 2010, mire, eso que está con negro y morado, que es lo más peligroso. Poquito. Miren el del año 60. Si las olas llegaron, de hecho, mató gente hasta en Japón, en Hawái. Fue un terremoto gigantesco, un maremoto gigante. ¿Hasta dónde llegó? A Estados Unidos, miren las costas de Estados Unidos, de toda América. Y por eso Es inmenso. por eso es el terremoto registrado más grande en la historia y el tsunami más grande que se conozca en el sentido. Porque a pesar que no mató tanta gente en Chile, porque Chile tiene muy poca población y la gran gente pudo correr un poco a los cerros, pero mató gente en Hawái y en Japón. Imagínense, con la fuerza que llegó, morado hasta Japón. Y aquí, miren esto, se los traje con cariño para ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Tratando de funciona. Entonces lo voy a buscar aquí y se lo había preparado con todo cariño para que lo vieran. Documentales, tengo muchos documentales. Desastres naturales. Ahora lo voy a compartir con ustedes. Miren esto que voy a mostrar. ¿Están viendo? El tsunami de 1960. Sí, profe, sí se ve. Miren, cuando ocurre, miren el tiempo, el 22 de mayo, en una hora todo lo que estaba avanzando. Y está el recorrido. 5 horas ya había llegado a la isla de Pascua. Y está Hawái. Mira, en México ya a las 9 horas ya había llegado a México. A las 11 horas estaba llegando a California. A las 14 horas después del terremoto llegó el tsunami a Hawái. Aquí está llegando a Australia. A las 18 horas. Imagínense,
Aquí Alaska llegó a las 19 horas. A Rusia y Japón llegó a las 21 horas después del terremoto. Imagínense la cantidad de tiempo que llegó y con la fuerza que fue. O sea, pasó casi un día y las horas todavía seguían. ¿Me entienden? Y todavía sigue. Entonces, por eso están estudiados este terremoto, están estudiados porque fue el primer terremoto que se pudo grabar con la intensidad que conocemos. Fue tremendo. Entonces, por eso yo quería mostrarles esta medición que se hizo. Aquí está, si comparamos, el de Concepción, el de Copquecura, el del 2010 fue 8.8, aquí. Y estos son los otros terremotos que han ocurrido. El quinto más fuerte registrado en la historia de la humanidad, el del 2008. Pero el de Valdivia, el más fuerte registrado en la historia de la humanidad, que fue aquí. De hecho, ahí se hundió el suelo. Muchas de las tierras se hundieron. Y por eso hay árboles que están debajo de lagunas, que se crearon lagunas naturales, de producto de que el suelo se hundió. Y metros se hundió. Sí, por eso fue uno de los cambios más drásticos y por eso es un terremoto cataclísmico, se le llama. Aquí los terremotos de mayores en la historia reciente, desde que se puede tener registro, está Valdivia. Después el que le sigue, el de Alaska, 9.2. El de Sumatra, el famoso Sumatra de Indonesia, ¿se acuerdan? Aquí hay muchas películas sobre eso. Por ejemplo, Lo Imposible, que habla de ese terremoto, y tsunami. ¿Se dan cuenta? Y Chile aparece nuevamente en ese puesto, en el 2010. Y el de Japón se grabó, ¿no es cierto?, el 2011, que se grabó muy bien. Así que, si se dan cuenta, hay tsunamis que fueron, y terremotos que fueron muy cerca en el tiempo. Y aquí, la cordillera de los Andes. El monte más alto, ¿no es cierto?, es la Aconcagua, con 6.907 metros. Y después viene el Ojo del Salado, que está en Chile. Hay muchos de estos pertenecen a Chile, están entre la frontera entre Chile y Argentina. Pero este es el más alto de América del Sur, o de América completa, de hecho, considerando Norteamérica y Centroamérica, la Aconcagua. Y los más altos, ¿no es cierto?, ahí están. El Everest, la Aconcagua, en este caso por continente, el Everest en Asia, el Aconcagua en América, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el Bison en Antártida y el Pucat en Oceanía. Eso para que ustedes sepan. Reflexión de hoy día. ¿Qué aprendieron de esta clase? A ver, ¿alguien quiere opinar por chat? ¿Qué aprendieron? Muchas cosas, como yo le había dicho, como siempre se las había olvidado. ¿Qué cosas aprendieron o recordaron? La intensidad o la magnitud de los eventos. O sea, la diferencia en la escala de Mercalli y la escala de Richter. Muy bien. Que Chile es un país sísmico y volcánico. Muy bien. Que ¿Qué un más? tsunami puede afectar tanto. Exactamente, y eso es muy importante. Por eso el de Chile es tan estudiado. Porque ha sido el más Es grande de la increíble la historia. fuerza de la naturaleza. Exacto, y contra eso no podemos hacer nada. Por eso el cambio climático lo podemos arreglar nosotros porque somos las personas que tenemos que decirnos, ponernos de acuerdo, ya sabéis que dejemos de contaminar, etcétera. Pero cuando nos enfrentamos a esto, es imposible. Y de hecho todavía no se pueden predecir erupciones volcánicas, todavía no se pueden predecir terremotos. Entonces, la naturaleza es sabia. No nos deja ese margen de descubrir. ¿Qué más aprendieron? Por chat puede decirme, Francisca, Karen, también me encantaría escuchar Profe, sobre su opinión. Señorita Génesis. ¿verdad o mito de que en Chile tiembla todos los días? Por supuesto, y en todo el mundo. Por eso, si ustedes miraron cuando mostré la escala, a ver, vamos a escuchar un poquito. Menos de 3,5 generalmente no se siente, pero registrado. Siempre, porque las placas tectónicas están en constante movimiento, no se detienen. Siempre están en movimiento, solamente que nosotros no lo sentimos. Pero sí están en constante movimiento. ¿Qué más les gustó de la clase?
El juego del principio. ¿Sí? ¿Le gustó? Bien. Sí. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más le gustó a otra persona en la clase? Ok. Chan. Me despido. Gracias, Margarita. Un abrazo. Buen fin de semana para ti. ¿El video? ¿Te gustó el video? Sí. Traté de buscar uno que fuera sin tanta parafernalia, sino que algo que fuera científico. Y eso a mí, cuando se lo muestra a los alumnos, les impresiona. La Me materia encanta. a Catalina Urrutia, la materia le gusta. Qué bueno, muy bien. Me gusta Es eso. interesante. Ah, muchas gracias. Y qué pena que los otros alumnos se la pierdan, de verdad. Muy Sí, interesante. sí, En todo pero, caso. pero Sí, el material se lo subo, ojalá que lo puedan ver después. ojalá Dios quiera. Así sea. Había- Gracias, Margarita, por tus palabras. Muy amable. Listo, excelente profesor, chiquillo. No se lo pierdan. Muchas gracias. Te pasaste. Listo, chao. Chao. Chao, chicos, que también cuídense. Francisco me dice súper entretenido, me gustó mucho. Pero Dígame, dígame. Chao, señorita. Entonces, hay muchas cosas estas cosas que uno estudia, y como yo les dije, a mí me apasiona esta materia, de esto del movimiento, de cómo se creó la naturaleza, los volcanismos, yo se los dije porque los veo en películas, me gusta ver documentales de eso. La semana pasada estaba viendo un documental de Krakatoa, etcétera, y también de las grandes erupciones volcánicas en la historia, porque me gusta, y eso me permite, después con esa idea, entregarle a ustedes ideas, pero porque me gusta, por eso les digo, yo me apasionan esas cosas. Entonces, cuando me pongo a estudiar, desde documentales o películas, para así como tener conocimiento, porque la ciencia siempre se lleva a las películas, y ellos no saben. Para eso les recomiendo una película muy buena, que la pueden buscar está en Netflix, no, en Netflix ¿Cuál, ya la, cuál? la sacaron, pero hay que ver si está, o en YouTube, que se llama El Núcleo. ¿Qué pasaría si ustedes saben que el núcleo externo de la Tierra, que se mueve, crea el campo electromagnético? ¿Qué pasaría si el núcleo se para, deja de dar vuelta? Se desarma el planeta, no sé. Uno puede pensar eso, pero ahí va una de las películas que a mí me gustó mucho, así que se la dejo. Se llama El Núcleo, no lo olviden. Lo pueden encontrar en YouTube, la pueden descargar, etcétera. Yo la descargué, me acuerdo. Hay una página que uno puede descargar películas y se ven súper bien. Así que búsquenla y Yo no tengo disfrútenla, Netflix. ¿no? La voy a Que buscar en una página donde yo Netflix, veo mis películas. Netflix la Se sacaron. llama Películas. Sí, esa también la puedes ver ahí. Bien, ¿cómo se llama? En Netflix la sacaron. Así que chiquillos, qué gusto haberlos tenido en clase. Buen fin de semana a todos.